Muy buenas noches, soy Armando San Román, me desempeño como editor general de Gestión Pública y Control. Es para mí un placer acompañarlos esta noche y presentar al doctor Amado Enco, director del Diplomado de Contrataciones Públicas y Delitos de Corrupción. En este webinar buscamos, además de darles información y conocimiento, también darles un alcance, un adelanto de lo que va a ser o de lo que abordará el diplomado que vamos a llevar. Es el director del doctor Amado. Amado, es un placer tenerte con nosotros y bienvenido. Muy buenas noches, Armando San Román. Un gran saludo para ti y para todos los amigos que se han conectado en esta actividad académica. Y siempre agradeciendo a Gaceta Jurídica, a Gestión Pública y Control por invitarme a participar de estos eventos tan importantes. Gracias, Amado. El diplomado, empecemos por la parte formal del diplomado, aunque la verdad he omitido la presentación del doctor. Aunque tú no necesitas presentación, permíteme hacer una pequeña reseña de tu vida laboral. Abogado, magíster, doctorado y docente en la Universidad Mayor de San Marcos, procurador anticorrupción entre el 2016 y 2020, donde has tocado pues, los casos más emblemáticos, ¿no? Te ha tocado la Bajato, los cuellos blancos, la Cenicienta, los intocables de Ediles de la Victoria, entre otros, ¿no? También tengo entendido que estuviste en la repatriación de los activos de bueno, nosotros eso nos vas a contar un poquito más de detalle adelante. El libro, el autor del libro de los delitos de corrupción en el Perú, de paso creo que se ha votado, este, y bueno, miembro del Comité Consultivo de Gestión Pública, así que gracias por estar acá, ¿no? ¿Cómo ves o enfocas la gran corrupción en el Perú y qué impacto genera en el sistema administrativo, estimado? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que precisamente el diplomado que vamos a comenzar el 19, este mes, ¿no? Contrataciones públicas y delitos de corrupción, nos va a permitir abordar todo este complejo problema, ¿no? de la corrupción vinculada a contrataciones públicas, ¿no? Pero como bien tú señalabas, bueno, sí, efectivamente, a partir de la experiencia en la Procuraduría Anticorrupción, creo que nos ha permitido entender mejor las causas y también, evidentemente, los efectos nocivos que genera la corrupción en nuestro país y en general en cualquier estado, ¿no? Porque la corrupción no es un fenómeno que atañe solamente al Perú, ¿no? Es un fenómeno que incluso se registra pues, en los países del primer mundo, ¿no? Entonces, la corrupción es un problema que toca a todos los estados, ¿no? Pero es verdad que con mayor incidencia en países como el nuestro, que presenta todavía pues, una democracia bastante frágil, y creo que hemos sido testigos y somos testigos de lo que viene ocurriendo en este momento, ¿no? en nuestra coyuntura política. Y claro, el tema de la corrupción también está vinculado pues, a los eventos políticos. No podemos desligar la gran corrupción, estimado Armando, que tú manifiestas, de los sucesos políticos, ¿no? De hecho, creo que la experiencia del caso Lavallato, por ejemplo, sin ir muy lejos, nos permite darnos cuenta que muchos de los casos emblemáticos de corrupción, de la gran corrupción, en tanto involucra a altos funcionarios, pero sobre todo por las dimensiones económicas de las mismas y las consecuencias políticas también que estas generan, está vinculado a un tema de incluso a temas que surgen en el contexto del ascenso al poder, como siempre he manifestado yo, ¿no? Es decir, las condiciones para la gran corrupción muchas veces se generan en esta gesta por llegar al poder, ¿no? Y allí creo que el tema del financiamiento ilegal de los partidos políticos tiene mucho que ver, ¿no? Mucho que ver. En este momento, por ejemplo, estamos viendo las repercusiones que está generando este caso de corrupción y crimen organizado, y yo diría lavado de activos también, que creo que el Ministerio Público ya ha tomado la decisión de ampliar esa investigación por el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Un tema un caso que nos permite
ver la dimensión de la corrupción regional en Junín, que no es de ahora, sino ya desde hace años, bastantes años atrás, que Junín viene registrando uno de los primeros lugares en los casos de corrupción regional. Y entonces nos damos cuenta allí que el tema de la corrupción está vinculado a un tema de financiamiento también de los partidos políticos. Por lo menos esa es la línea de investigación de la Fiscalía, pero que ya lo hemos visto en realidad repetirse, ¿no? Este binomio, diríamos, entre corrupción política y corrupción pública, ¿no? En otros casos anteriores. Así que creo que el diplomado nos va a permitir, Armando, generar un espacio con profesionales de primer nivel para poder abordar estas aristas que tiene la gran corrupción en el Perú, ¿no? Desde un enfoque nacional, descentralizado también, a través de lo que es el fenómeno de la corrupción en gobiernos regionales y locales, ¿no? Mira, estaba pensando en algo que en algún momento hemos hablado y que me llamó la atención y te lo comenté, que era en el libro que tú presentaste, teníamos las escalas de los gobiernos regionales, cómo había tenido su escala de corrupción, ¿no? Acabo de revisar y cuando estabas hablando de Junín, justo abrí la hoja del libro y decía que está en el puesto 6. Lo que a mí me llamaba la atención era la diferencia entre el primer puesto Lima y en el último punto, el último puesto creo el Callao, estaba muy abajo el Callao, y yo te decía, ¿por qué este razonamiento, no? ¿Por qué el Callao no estaba? Y me acuerdo que me comentaste es que en ese momento recién se estaba destapando el tema de los cuellos blancos, ¿no? Y no se había contabilizado, pero hoy en día no sé si tienes las cifras nuevas y cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Sí, no he visto, me parece que la Procuraduría todavía no saca un informe actualizado de corrupción regional y local. Esta información que se publicó en el libro, ¿no? De delitos de corrupción de funcionarios, toma información del año 2020, ¿no? En el año 2020 se hace un corte de los casos registrados por la Procuraduría Anticorrupción y como bien tú refieres, para comenzar, en realidad ninguna región está exenta de registrar casos por corrupción, es decir, todas las regiones del Perú tienen a sus autoridades regionales o ex autoridades regionales siendo investigadas por delitos de corrupción de funcionarios. Es verdad que en el caso del Callao, la información indica que sería digamos, la región con menos casos de corrupción regional y local también, ¿no? Y eso es una información que llama así poderosamente la atención, ¿no? No, o sea, hay que tomar esta información, Armando, y yo siempre también, cada vez que he tenido oportunidad, lo he manifestado, hay que tomar la información estadística de la Procuraduría también desde un punto de vista muy relativo. ¿Por qué razón? Porque la Procuraduría registra casos de aquellos que le llega vía notificación del Ministerio Público, ¿no? Es probable que algunos casos todavía el Ministerio Público no los haya notificado, que los pueda tener en una fase más de indagaciones, ¿no? Pero de hecho, de los casos registrados nos permiten cuando menos indicar de que el Callao está en el último puesto con casos de corrupción, lo que no significa, pienso yo, y eso es a partir en realidad de información estadística que manejan otras instituciones, sobre todo de sociedad civil, que indican que en el Callao hay una alta sensación de corrupción, es decir, la ciudadanía percibe que en el Callao existe un alto nivel de corrupción. ¿Por qué razón no se traducen en casos judiciales? Creo que ahí podríamos en realidad ensayar varias respuestas, ¿no? Yo me inclino por aquella tesis que tiene que ver, como bien tú decías, con el caso de los cuellos blancos del puerto, es decir, se ha descubierto que en el Callao existe una gran red de corrupción y de crimen organizado que han logrado penetrar a las instituciones que conforman el sistema de justicia. O sea, desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, incluso también el Instituto, el INPE, digamos, el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? En las cárceles. Y ellos tapaban esa información, pues, ¿no?
Claro, claro, el caso Cuello Blanco del Puerto comienza con interceptaciones telefónicas autorizadas por los jueces a internos que se comunicaban con internos procesados por narcotráfico, ¿no? Por tráfico ilícito de drogas, que se comunicaban con abogados y también con jueces y fiscales. Es así es que cómo se llega a descubrir la organización criminal que tocó o llegó a tocar a altos funcionarios dentro del sistema de justicia. Entonces, creo que el hecho de que exista corrupción judicial en el Callao probablemente indique por qué es que no prosperan las denuncias, ¿no? O por qué no hay avances en los casos, ¿no? Y eso reduce el índice, pues. Sí, No, porque al claro, final claro. tienes todo un sistema que está diseñado para aguantar las denuncias que no les conviene y solamente pasan aquellas que les conviene y por lo tanto los márgenes se hacen, los indicadores reducen tremendamente, ¿no? Y es una cifra totalmente falsa la que manejamos. Sí, de hecho, yo creo que también hay otro elemento ahí que hay que considerar y me da la impresión que por la presencia de organizaciones criminales en el puerto, no existen las garantías suficientes para que las personas hagan denuncias, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando los medios quieren hacer trabajos de investigación, cuesta mucho penetrar y obtener información. Hay en realidad mucho compartimentaje ahí que no permite acceder a información para poder procesar casos de corrupción en la región, ¿no? ¿Sabes? Me acordaba de, creo que tengo un eco ahí, voy a ver si puedo arreglar esto. Me acordaba de unos informes que hemos tenido, por ejemplo, nosotros estamos en el boletín de gestión pública todos los días y revisamos lo que la Contraloría está inspeccionando, por decirlo, ¿no? Y para que te des una idea, es un promedio de 2 a 3 informes diarios de diferentes regiones donde están colocando o teniendo hallazgos. Y esto me parece impresionante. 2 a 3, es un monto pequeño, estamos hablando de 1 millón o más, ¿no? No logré escucharte muy bien, estimado Armando. Está entrecortado. No capté bien la pregunta o el comentario que acabas de hacer. Voy a ver qué puedo hacer. Ahora, mejor. Sí, mejor. Te decía de que nosotros en gestión pública hacemos un boletín diario y analizamos constantemente todas las noticias, eventos, todo lo que podemos encontrar en y estamos haciendo ese seguimiento de la Contraloría. Y resulta que en los últimos días, justamente de este evento, y tenemos más o menos un promedio de informes diarios de la Contraloría sobre las regiones, hallazgos de corrupción en las regiones, ¿no? Y me parece impresionante, y no son montos menores, estamos hablando de 1 millón y medio no, diarios, ¿no? Estamos hablando de 3 informes diarios de las regiones. Sí, de hecho, la Contraloría viene realizando un trabajo muy importante. Yo creo que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Hay dos aspectos que creo que hay que saludar en la gestión en la gestión actual de la Contraloría General de la República, ¿no? Por un lado es realizar estos mega operativos regionales que vienen ya haciéndose como una práctica pública, una buena práctica, diría yo, dentro de la Contraloría General de la República desde hace un par de años, ¿no? ¿Esto qué implica? Como tú dices, ¿no? Es desplazar a los auditores de las otras regiones, ¿no? Y hacer mega operativos en una determinada región. Entonces, con eso les permite cubrir un mayor radio, digámoslo así, de la administración pública y realizar un operativo simultáneo en diferentes oficinas, instituciones, unidades ejecutoras, y eso creo que se está permitiendo un mayor dinamismo en la elaboración de informes de auditoría, informes de control,
que se van publicando, ¿no? Y lo otro es el tema que, claro, la publicidad de los informes ahora es en realidad obligatorio, entonces eso permite también, creo que visibilizar mejor el trabajo de la Contraloría, algo que antes no se hacía, ¿no? Hoy puedes encontrar los informes publicados en la página web de la Contraloría y eso creo que ayuda muchísimo. Y el otro tema es el tema del control concurrente, ¿no? Que si bien es cierto está limitado a determinadas obras o a determinado porcentaje de presupuesto ejecutado, pero la lógica entiendo es, y seguramente nuestro amigo Juan Carlos Leonarte nos va a dar mayor información cuando desarrolle el tema en el diplomado, ¿no? La idea es que se amplíe el control concurrente para poder de una u otra manera actuar en la fase preventiva de la corrupción y no esperar a realizar exámenes posteriores o un control posterior que en realidad deviene ya demasiado tarde si es que el propósito es evitar perjuicio económico al Estado, ¿no? Sabes que me he acordado de una entrevista que tuvimos con Nelson Chuck, y Nelson nos decía que en los últimos 10 años, sí, eso fue el año pasado, y nos decía que en los últimos 10 años él había encontrado, solamente, de los 1.678 distritos, solamente 1.206 distritos habían sido auditados, ¿no? Y la idea del control concurrente era avanzar con eso, por ejemplo, ¿no? Y otro dato que dio es que de 2001 a la fecha, cerca de 40.000 recomendaciones estaban pendientes de implementar. Entonces, esos dos datos eran muy simbólicos en la reunión, porque ya que puedes implementar cosas del 2001, ¿no? O sea, de hace 20 años atrás, estarán vigentes, era un tema administrativo y de gestión administrativa, ¿no? Y por otro lado, del universo de que tienes para auditar, para ir a hacer control, de 1.600, 1.200 no las habías auditado en 10 años. Entonces, eso incrementaba mucho la descentralización del Estado. No, sí, sí, sin duda. O sea, es que los datos de la Contraloría tienen que ser tomados muy en serio. Yo creo que ahora, por eso te digo, ahora yo advierto que hay mayor información de lo que la Contraloría detecta que debería ser recogido por las demás instancias que conforman el sistema anticorrupción. O sea, lo que tú refieres, por ejemplo, a mí me parece que es sumamente importante, ¿no? Imagínate, o sea, estamos hablando casi del 80% de municipalidades que no habrían pasado por una auditoría, ¿no? O sea, ya ese dato nos indica muchísimo del espacio que se les brinda a los malos funcionarios públicos para incurrir en actos de corrupción, porque claro, al ver que en el historial de dicha municipalidad no ha habido nunca una intervención del Sistema Nacional de Control, entonces probablemente sientan confianza como para poder delinquir, ¿no? Pero yo a eso le agregaría, Armando, otros datos importantes que ha ido revelando la Contraloría y que creo que de repente con más detalle entraremos en el diplomado, pero lo otro es el tema del costo de la corrupción, por ejemplo. O sea, el informe que acaban de sacar. Acaban de informar que este año el año pasado, 2020, 22.000 millones de soles se habían perdido producto de la corrupción. Si bien es cierto, es 1.000 millones menos que el año 2019, pero la Contraloría advierte que, claro, la ejecución presupuestal del 2020 ha sido muchísimo menor a la del 2019, precisamente por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, hay que tomarlo también con cierto relativismo esta información, en el sentido de que no nos dejemos engañar, es decir, eso no indica que la corrupción haya bajado. El otro tema, por ejemplo... Ha habido menor inversión pública, esa es una de las razones por las cuales has tenido el monto menor. Claro, claro, es decir, no han habido condiciones para ejecutar el presupuesto. De hecho, el 2020, por el tema de la pandemia, ha significado que muchas unidades ejecutoras devuelvan o revierta, digamos, mucho presupuesto al Tesoro Público, ¿no? Y el otro tema es, Armando, el tema de las declaraciones juradas, que es este mecanismo de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas,
y declaraciones de interés forma parte de una política pública destinada a prevenir y a detectar actos de corrupción también dentro del sistema administrativo del Estado, ¿no? Y el porcentaje de instituciones que no reportan lista de obligados y el porcentaje de obligados que no cumplen con este mandato legal es también impresionante, Armando. Yo tuve la oportunidad de estar en la Contraloría, en la sugerencia de fiscalización, y pude advertir que en realidad solo el 16% de los obligados cumplirían con este mandato legal. Es decir, tenemos muchísimos funcionarios que omiten, ¿no? Que omiten presentar sus declaraciones juradas, con lo cual ciertamente limita el trabajo de fiscalización para poder detectar en realidad por ahí enriquecimiento ilícito, por ejemplo, ¿no? Y termino la reflexión al comentario que acabas de formular en el sentido siguiente, es decir, frente a toda esta lógica y esta necesidad de ir, creo que fortaleciendo el trabajo de la Contraloría, sorprende mucho pues la observación que ha hecho el Ejecutivo a la autógrafa de ley que ha enviado el Congreso de la República, precisamente para devolverle a la Contraloría las facultades para que pueda sancionar inconductas funcionales, ¿no? Algo que el Congreso, que el Tribunal Constitucional en el 2018 precisamente recomendó, es decir, que se corrigiera estos defectos en la ley que afectaban el principio de legalidad, para que la Contraloría no tenga ningún problema en procesar y sancionar. El tema es que la corrección se ha hecho, pero resulta que el Ejecutivo, digamos, como que no tiene disposición para sacar adelante esta norma, ¿no? Comentaremos también seguramente de esto en el diplomado de manera más puntual, ¿no? Claro, todo lo que ve procedimientos lo ve el Villino, por ejemplo, ¿no? El Villino Piloto nos acompaña en el diplomado en todo lo que es servidores públicos, el procedimiento administrativo sancionador. Y Edgar Enrique Aguilar nos acompaña en lo que es todo lo que es el tribunal el Tribunal de Sanciones de la Contraloría General de la República. Bueno, ya mencionaste a Juan Carlos Leonarte como en la parte de la Contraloría también, ¿no? Son tres personajes muy importantes en la materia. No sé si se escucha bien. Sí, volvió el problema del audio. ¿Qué está pasando? No sé si quería, ojalá me ayude el audio para hacerte una pregunta sobre los delitos que cometen mayormente los funcionarios, ¿no? ¿Qué delitos son los que más están, o los que más han impactado en los funcionarios, ¿no? O que se dan en la contratación pública, evidentemente. Claro que sí. Bueno, esto, por ejemplo, es una información que desarrollamos de manera muy completa en el texto que se ha publicado, ¿no?, recientemente, y que da cuenta, a partir de información estadística que maneja la Procuraduría Anticorrupción, de que los delitos con mayor incidencia en el sistema de justicia tiene que ver con el delito de peculado, ¿no? Es un comportamiento delictivo que coloca a los funcionarios y servidores públicos en situaciones de apropiación o utilización de recursos públicos del Estado, ¿no? Y luego de este delito de peculado, en sus dos modalidades, por apropiación y utilización, que son los de mayor incidencia, tenemos los delitos de colusión, ¿no? Colusión y negociación incompatible. Estos delitos están vinculados directamente con el tema materia del diplomado, ¿no? Contrataciones públicas, ¿no? Contrataciones públicas. Después de este delito de colusión y negociación incompatible, podemos mencionar ya otros que tienen un menor porcentaje de incidencia, como el tema de los cohechos, la malversación de fondos, el enriquecimiento ilícito. Pero no por estar en segundo lugar los delitos de colusión, Armando, no dejan de ser inclusive, no dejan de tener mayor trascendencia inclusive que los delitos de peculado. ¿Y por qué razón? Porque
los delitos de colusión implican estos acuerdos defraudatorios en contra de los intereses del Estado, ¿no? Y que inciden directamente en un elevado perjuicio económico al Estado, ¿no? Es decir, estas estimaciones de perjuicio patrimonial que hace la Contraloría tienen que ver precisamente con las contrataciones públicas, ¿no? Y tiene que ver evidentemente con la comisión de delitos, con la comisión del delito de colusión desleal, ¿no? Cuando hicimos el trabajo de estudio de la corrupción regional y local en la Procuraduría Anticorrupción en el año 2018-2019, revisamos aproximadamente 4.225 casos, ¿no? De esos 4.225 casos, fíjate, el 58%, es decir, más de la mitad, tenían o estaban relacionados directamente con contrataciones públicas que realizaban los gobiernos regionales y locales. Ahora, y de ese universo de casos vinculados a contrataciones públicas, el 53%, es decir, más de la mitad, tenía que ver con contrataciones de bienes y servicios y el 47% estaban relacionados con obra pública. Entonces, eso nos da una idea del alcance que pueda tener el delito de colusión en términos de perjuicio patrimonial al Estado. O sea, es tremendo. Yo creo que esta estimación que hace la Contraloría sobre los 22.000 millones tiene mucho que ver con los delitos cometidos en el ámbito de las contrataciones públicas, ¿no? Sí, con Juan Jiménez siempre veíamos ese tema, que hay una relación muy fuerte. Creo que el 80% de los delitos que tenemos en la contratación pública está ligado a temas, ¿no? Eso es muy fuerte. Sigue fallando el audio por más. ¿Se llega a escuchar? No. Sí, te estoy escuchando bien. Yo siempre tengo una duda. Teniendo las normas como las que tenemos, ¿qué hay en la cabeza de un funcionario público que podría haber para llegar a cometer estos actos delictivos que por montos muy pequeños o por cualquier situación, va a ir preso, va a tener unos consecuencias muy grandes? Bueno, es una pregunta sumamente, digamos, compleja y desafiante, Armando, ¿no? Es, digamos, difícil de poder dar una respuesta que pueda generar cierta satisfacción en quienes precisamente la invocan, ¿no? Todos nos preguntamos eso, o sea, ¿qué es lo que pasa por la mente de un servidor y funcionario público que lo conduce a tener que aprovecharse de esa pequeña cuota de poder público que el Estado le confiere en términos de confianza para poder abusar de él y utilizar el cargo para beneficio propio o de las personas que son allegadas a él, ¿no? Que pueden ser familiares o pueden ser otros particulares, ¿no? Yo creo que, digamos, sin limitarnos a lo que voy a comentar, pero creo que, porque creo que el análisis es mucho más grande, más amplio, pero esto tiene que ver, estimado Armando, y estimados colegas, amigos que están enlazados en este momento al aula virtual, tiene que ver con la escasa cultura de legalidad que existe en nuestro país. Y lo digo así en términos genéricos, porque, Armando, no solamente se trata de los funcionarios y servidores, o sea, los funcionarios y servidores públicos en algún momento han sido ciudadanos de a pie, como nosotros, ¿no? Que en determinadas circunstancias logran ingresar o pasar la línea, ¿no? De la sociedad civil al ámbito público. Entonces, tiene que ver, creo que con una escasa cultura de legalidad, tiene que ver con la ausencia de marcados valores éticos y morales en las personas, ¿no? Tiene que ver con, creo que, el escaso
la escasa conciencia de lo que significa administrar la cosa pública, digamos, la ausencia de valores que nos permiten colocarnos en el lugar del otro, porque en realidad lo que hacemos es dentro del Estado administrar recursos que le pertenecen a todos. Entonces, yo advierto ahí que hay una tremenda debilidad en términos de integridad dentro de la función pública, ¿no? Que hay que, no sé si construirla, no sé si fortalecerla o recuperarla, ¿no? Si acaso alguna vez la hemos perdido o de repente nunca la hemos tenido, pero creo que las políticas públicas que están fallando son aquellas que están destinadas precisamente a construir integridad en la gestión pública, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre en realidad, es decir, los funcionarios y servidores públicos están pensando con la lógica del interés privado, es decir, no saben distinguir entre el interés público y el interés privado. Creen que al ingresar al Estado es la oportunidad para robustecer su patrimonio, ¿no? Y pensar precisamente, o en todo caso, poner por encima del interés público el interés privado, el interés personal. Estamos fallando en eso, ¿no? Pero tiene que ver, y con eso concluyo, Armando, tiene que ver con un tema de ética, tiene que ver con un tema de moral, ¿no? ¿Y tú crees que esté ligado eso? Bueno, me siento ahorita como comentarista deportivo, disculpen el chascarrío. Este, cuando tú hablabas de esto, yo pensaba en la cantidad cuando decías, el cambio que hay de cada 5 años o cada cierto tiempo que se cambia una globalidad de funcionarios, ¿no? Por ejemplo, en otros países, me acuerdo cuando estuve en España, justo me agarró un cambio de gobierno del PSOE al PP, por ejemplo, ¿no? De izquierda a derecha, y lo que se cambió no fue más del 20% de la administración pública, ¿no? Todos son de carrera y siguen por ahí. Acá en Perú estás cambiando un gran porcentaje de gente cada 5 años hasta que servir y toda la administración pública tenga la meritocracia que estamos planteando. Eso significa que entra un montón de gente que no conoce el Estado, no conoce sus reglas y por ende las posibilidades de cometer errores que lleguen a delitos también es bastante grande, ¿no? Sí, de hecho sí, ¿no? Es que hay que mirar también los mecanismos mediante los cuales se accede al poder público, ¿no? Cuando hay cambios de gobierno nacional, regional, local, empiezan a hacer cambios en esta primera línea de cargos de confianza que, dicho sea de paso, son aquellos que toman las decisiones, ¿no? Son aquellos que manejan los cuadros más importantes dentro de una institución pública. Entonces, yo creo que este tema de los cargos de confianza tiene que ser reevaluado, es decir, no puede seguir siendo un instrumento político de clientelaje, ¿no? Que permita a quienes acceden al gobierno en sus tres dimensiones, ¿no? Colocar a los allegados sin tener consideraciones meritocráticas. Eso le hace un tremendo daño, ¿no? a la gestión pública, ¿no? Eso creo que hay que mirar el tema de los cargos. Y de otro lado también va el tema de esta tan prolongada e injustificada, ¿no? O injustificado alargue de implementación de la ley Servir. Es decir, se supone que la ley Servir ha sido dada y de hecho creo que viene funcionando bien en las instituciones donde los han implementado, precisamente para poner la mirada en la meritocracia del funcionario público que va a ocupar cargos directivos, ¿no? Los perfiles que exige la ley Servir son mucho más rigurosos, evidentemente, que cualquier otro cargo de confianza. Entonces, yo creo que hay que mirar eso, es decir, mirar esta alternativa y reducir el margen de cargos de confianza dentro del Estado, por un lado, ¿no? Y por otro, claro, hay que mirar, Armando, también este otro lado, ¿no? En el que hay una serie de servidores y funcionarios públicos que llevan años haciendo gestión pública, ¿no? Y que han encontrado allí un espacio para precisamente desarrollar mecanismos que van contra las normas. Estoy hablando de corrupción en términos generales, ¿no?
y que yo advierto ahí un cierto, y voy a utilizar una palabra que me pareció sumamente dura, pero potente, y creo que relevante y viene bien al fenómeno de la corrupción, en un artículo que leí sobre corrupción en Chile. Y es que creo que tenemos una pequeña cuota de funcionarios y servidores públicos que tienen un cierto entumecimiento moral, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya perdieron en realidad, creo, el sentido del deber público, tratan de hacer sencillamente lo mínimo para poder cumplir con el Estado, pero en realidad no desaprovechan para nada cualquier espacio que les permita favorecerse del cargo, ¿no? Yo creo que tenemos una cuota de funcionarios y servidores públicos que tienen esta característica moral que a mí me preocupa y que creo que hay que mirar, porque hay que hacer los cambios donde hay que hacerlos, más allá de los costos sociales que eso podría significar. Si es que queremos realmente inyectar, como también lo he manifestado en otras ocasiones, una nueva sangre en la gestión pública. Yo hablo de pasar a una nueva generación de funcionarios públicos, ¿no? Sé que eso es desafiante, pero creo que pienso que invertir en un país, invertir en condiciones para que hagan de un país con menos corrupción vale la pena, ¿no? Estaba acordándome cuando señalabas lo de la corrupción en los funcionarios que ya tienen tanto tiempo que han encontrado ciertos muchos y conocen las normas para ver cómo se manejaba. Hace algunos años, varios años atrás, en migraciones, me acuerdo que era muy difícil detectar la corrupción porque iba escalonada, ¿no? O sea, ibas pasando desde la ventanilla, ibas generando la corrupción. Los casos que era por apuro, por apremio de la persona que iba, tenía un nivel de corrupción. Ya los que eran de otros documentos tenían otros niveles. Y dicho sea de paso, hoy día Migraciones ha mejorado mucho con la tecnología que han hecho. Hicimos, creo que la Superintendencia de Migraciones escribió un artículo en la revista de Gestión Pública el año pasado, comentando justamente los cambios que ha hecho para reducir muchos temas, ¿no? Y metió mucho punch a los temas tecnológicos. Creo que el hecho de tener la tecnología al alcance de la mano evita un gran número de corrupción, ¿no? La tecnología aparta esos espacios que se usan para la corrupción. La tecnología, el hecho de tener transparencia y data, y te hago otro comentario, salvo algunas instituciones muy puntuales, no ha habido data o estadística en el Estado, por ejemplo, ¿no? No hablo de este año, de este quinquenio. Tú puedes revisar muchas cifras que llegan hasta el 2016 y han sido 5 años de muchas instituciones sin data, ¿no? Y eso es otro gran problema, creo yo, para la transparencia del Perú. Y el último factor que quería agregar a lo que tú hayas mencionado es, no solamente es la corrupción del funcionario, porque el funcionario termina siendo una persona dentro de la sociedad. Yo creo que nuestra sociedad tiene un gran problema de corrupción. Me acuerdo hace muchos años estábamos en USAID dictando una charla de estos temas y uno de los panelistas puso un video, ¿no? Un video de una señora que nace su hijo, ¿no? El nacimiento, era un video con flashes de imágenes. Nace el nacimiento. El niño tiene 5 años, una cosa así, y debe cometer algo no muy lícito, que se guardó el vuelto que le daba un bodeguero, ¿no? Pusieron el ejemplo, ¿no? 2 años más tarde, el niño se queda con una canica de un compañero, ¿no? Entonces, la práctica, ¿no? Y luego la última escena era la señora llorando con sirenas, policías, como si hubiera habido una balacera y el chico saliendo en una bolsa negra, ¿no? Las consecuencias. Pero yo creo que eso marcaba nuestra sociedad. O sea, los padres cuando no quieren contestar a alguien le dicen a su hijo, dile que no estoy, por ejemplo, ¿no? Ejemplo muy, muy chiquito, que marca, creo que una sociedad que se va corrompiendo de a poco, ¿no? Y evidentemente
la tolerancia a este tipo de actos se va volviendo más laxa y cuando ya te toca ejercer función pública, dices, primero, es parte mío o no es de nadie, porque creen que lo que es del Estado no es de nadie, porque es de todos, ¿no? Lo que es de todos es de nadie, y comienza a transgiversarse todo eso. Y si a eso le agregas que un gran porcentaje no son detectados o no son hallados o no son puestos tras las rejas o no pagan la indemnización, ¿no? Que es otro gran factor, que es otro de los temas que te quería preguntar, ¿cuál es el margen de pago de daños? Y encima, después de un tiempo, pueden volver a la administración pública, lo cual es otro gran tema para mí. O sea, yo me acuerdo que en una época era graciosísimo, le hacías, eras corrupto, decías que no tenías abogado, el Estado te ponía al defensor de oficio en esa época, lo pagaba el Estado, y como en esa época, justo que fue en el año 2010, creo, 2011, los defensores de oficio habían sido capacitados por USAID, el Banco Mundial, estaban mucho mejor preparados que los fiscales en el cambio del Código Procesal Penal, encima salías suelto. O sea, robabas, no pagabas el abogado, el Estado te defendía y encima salías impune, ¿no? Bueno, no impune, sino libre, porque había una práctica procesal más ducha del defensor de oficio que del fiscal en ese momento. Evidentemente se hizo un cambio medianamente rápido, pero hubo una etapa muy dura y todo eso suma, ¿no? El hecho de que no se cobren las sanciones, que las multas no sean pagadas, que encima puedas reinsertarte en el sistema. Creo que hay cosas que todavía nos faltan por ajustar. No, sí, sí, sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda creo que en el Perú, en nuestro estado, tenemos que hacer una serie de ajustes, ¿no? La idea es que el sistema anticorrupción pueda trabajar de manera coordinada, ¿no? De manera simultánea, digámoslo así, en estos tres grandes frentes, ¿no? Que se han identificado como metas, ¿no? A nivel preventivo, a nivel de control, detección y control y a nivel de sanción. O sea, es importante que se cubran estas tres expectativas que el Estado tiene para poder lograr en realidad los objetivos trazados, ¿no? Porque verdad que de nada vale ponerle mucha fuerza en la fase preventiva si de repente luego los pocos que puedas detectar impulsos en temas de corrupción terminan siendo absueltos en el sistema de justicia, ¿no? O encuentras por ahí un juez que te hace el favor y te saca un habeas corpus anulándote una sentencia de corrupción, que es lo que hemos visto en estos días, ¿no? Sin mencionar nombres, pero creo que todos hemos visto lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo también en el sistema de justicia, ¿no? Aprovecho ahí un paréntesis para saludar a todos los amigos que nos están mandando saludos de diferentes partes del país, agradecerles por ingresar al webinar y nada, pues todos están invitados para inscribirse en el diplomado. Entonces, creo que hay varias cosas por trabajar, Armando. Tú has mencionado el rol, por ejemplo, que deben desempeñar los padres de familia, ¿no? Es decir, porque luchar contra la corrupción no solamente es una tarea del Estado, esta es una tarea, este es un esfuerzo colectivo de todos, ¿no? De los hogares, de las escuelas. Pienso que hasta ahora no existe una sola política pública conocida y que por lo menos esté demostrando ser eficaz en el tema preventivo, pero a nivel de la educación básica, por ejemplo. Estoy hablando de los colegios. O sea, sí, yo yo no tampoco. lo digo, tengo menores hijos en colegio, pero, digamos, no veo que vengan con el tema de la corrupción en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el tema de los valores, ¿no? El tema de respetar el bien ajeno, el poder identificar cuáles son los derechos y cuáles son nuestras obligaciones, o cuándo terminan los derechos nuestros y comienzan el de los demás. O sea, falta mucho ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Te y así acuerdas podríamos hablar. ¿te acuerdas de educación cívica? No, claro, bueno, creo que con todos sus defectos que pueda haber tenido la educación de hace algunos 20 años o 15 años,
sin lugar a duda, este tema, por ejemplo, de construir ciudadanos, ¿no? de construir ciudadanía en base a valores cívicos, éticos, era importante, ¿no? La misma religión, ¿no? El curso de religión, respetando, por supuesto, los credos, tenía ciertamente también un impacto muy importante en la formación de los principios morales, ¿no? Cristianos de las personas. Algo que probablemente ahora quizás no se vea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que trabajar diferentes dimensiones y me da la impresión que no estamos avanzando de manera ordenada, de manera simultánea, ¿no? Coordinada, ¿no? Y eso hace que al final, digamos, fracasemos en el objetivo y solamente veamos buenas intenciones, ¿no? De una u otra institución. Pero creo que hay que volver a mirar. Y yo con pena tengo que admitirlo ahí, admitir algunas críticas, por ejemplo, que válidamente se le hacen al sistema anticorrupción, y es que cuando uno ve, ¿no? que salta la corrupción por allá, por acá, y vemos que altos funcionarios están involucrados dentro de ella, entonces creo que con legitimidad y con razón uno puede decir, este es un fracaso. O sea, el sistema anticorrupción está fracasando, ¿no? Y yo creo que eso pasa porque no hay una voluntad política firme desde el primer mandatario, pasa porque no hay en realidad un compromiso económico con las áreas que se encargan de hacer este trabajo, que tienen que estar todos los años presentando requerimientos de ampliación presupuestal, ¿no? Pasa porque no estamos utilizando adecuadamente las herramientas tecnológicas, como tú dices. O sea, si nosotros tuviéramos las bases de datos en el sector público ordenadas, actualizadas, ¿no? Interconectadas, en el que uno pueda hacer una consulta, inmediatamente tengas todos los reportes y te permita detectar dónde está la corrupción, evidentemente estaríamos en otro nivel, ¿no? Lamentablemente nos falta mucho, Armando, todavía por hacer en ese aspecto, ¿no? Tuve una entrevista con Chocobar, que es la secretaria de la Secretaría de Transformación Digital, y nos señalaba de cómo iba ella avanzando y a dónde apuntaba el Estado, que era tener plataformas únicas, que iba a tener la interoperabilidad de estas data entre instituciones. El problema es que durante muchos años todas habían ido por su lado, ¿no? Y ya no se puede crear código fuente, pero sin embargo ahora hay repositorios donde lo que crea una institución sirve para las demás y están ya interconectadas y el software es libre para los miembros del Estado, se tiene que escribir. Entonces, ya estamos trazando un camino, sin embargo, hay una brecha muy, muy grande que se debe reducir, ¿no? Y otro factor que la pandemia ha evidenciado, evidentemente, es esto es Lima, y las regiones están en otro lado, o sea, se sigue pensando en emitir normas de gestión, pensando en que todo es Lima, ¿no? Cuando tenemos un país riquísimo, diverso, pero no desarrollo igual. Este mes sacamos la revista en gestión pública, es el tema de descentralización de la revista. Y nos hablan de las brechas, ¿no? Las brechas a través del GORE, a través de los gobiernos regionales, brecha en infraestructura, la brecha de capacitación de los funcionarios públicos, y cómo muchas veces sacas normas pensando en que todos tienen los mismos recursos de Lima, desde la conectividad nada más, ¿no? De esta ventaja del Internet que hoy día no me ha jugado muy bien, que estoy como ya te dije, como comentarista deportivo, pero desde ese simple factor del Internet para como una situación como la pandemia y cómo conectarnos, que creo que da pie a más temas de corrupción, por ejemplo, ¿no? Eso me ha impresionado a mí, todo lo que se puede llegar a hacer. Insisto de que los padres tenemos una labor muy fuerte, ¿no? Yo he visto últimamente cómo los colegios le están dando mucha prioridad al tema de medio ambiente, que me parece fenomenal, y siento que a través del medio ambiente se están aplicando ciertos valores de cuidado, de respeto al otro, de respeto al medio donde vivimos, pero quizás falte ese refuerzo para incluir los valores que vamos a tener funcionarios públicos que pueden no saber muy bien la temática de la administración pública, pero tienen principios y sólidos que les permite de alguna manera manejarse en ese nuevo ambiente, ¿no? La meritocracia es otro factor que nos falta desarrollar todavía mucho más, como decía,
está demorando mucho servir ahí, por más pasos que han tratado de dar y quieren dar. Tienen una política, Daniel Boyer nos decía los principios por donde quería entrar, ¿no? Creo que son temas muy, muy importantes que se deben abordar. Y el diplomado aborda dos grandes cuestiones, ¿no? Aborda el tema de contrataciones, que lo está viendo Jorge Danó, si mi memoria no me falla, que plantea cómo es que lo piensa desarrollar y a dónde están y cuáles son los riesgos principales. Luego la parte de responsabilidad de los funcionarios, que como ya dije lo ve Luigi, ¿no? Y si mi memoria no me falla, y ya me corriges, bueno, estás tú en todo lo que son delitos, y también tenemos la introducción de José Ugaz, Pepe Ugaz está introduciendo el curso también, ¿no? Lo inicia y lo finaliza. Y Concepción, no sé si es cierto, Concepción Carguencho también está cerrando el tema. Me parece que sí, ¿no? Nos están confirmando su participación. No, tenemos una excelente plana docente, has mencionado algunos muy destacados todos ellos, ¿no? Pues Hay que Urquizo. agradecer a Urquizo también, ¿no? Sí, hay varios docentes destacados. Un tema, antes de que, ya se nos está acabando el tiempo, pero no sé si quiero hacerte una pregunta que a mí me hace así en la cabeza todo el día, es, ¿cómo se está manejando, cómo afecta el tema de la colaboración eficaz, ¿no? En estos temas? O sea, hablo cuando detectamos una acción de corrupción, los vamos contra el funcionario público, lo perseguimos no, vamos a decirle, lo perseguimos, bueno, le hacemos los procesos que hay que hacerle, pero me parece que queda un poco suelto el cabo de los empresarios y de los colaboradores eficaces que normalmente terminan siendo los empresarios diciendo, sí, él me facilitó, pero muchas veces son los empresarios gran parte de este problema, ¿no? Y no veo que haya una correlación entre uno y el otro. Tú has visto varios casos, el de Lavajato, por ejemplo, que lo tienes de cerca y me puedes mencionar un poco qué pasó con los empresarios o cómo manejar esa situación, ¿no? Sí, bueno, haciendo ahí la tingencia, bueno, sí tuve la oportunidad de ver el caso Lavallato en sus inicios, ¿no? Durante los primeros meses. Si no, no te quiero poner en aprieto. Cuando a fines del año 2016 se supo que la empresa Braskem, que es una empresa del conglomerado de Odebrecht en Estados Unidos, firmó un acuerdo, ¿no?, de colaboración con las autoridades federales, ¿no?, de la justicia federal estadounidense, ¿no? Ello permitió acceder a información muy importante, pero por supuesto una información que creo que bastante interesada por parte de esta empresa, ¿no? Que creo que luego se supo que en realidad no eran 4, sino hasta ahora incluso ya superan más de 10 los grandes proyectos en los cuales habría delinquido. Pero más allá de entrar, eso lo conversaremos en el diplomado, sobre el tema de la colaboración eficaz que tú refieres, ¿no? No, esta es una institución, creo que, a mi juicio, una de las mejores herramientas que el sistema de justicia tiene para enfrentar el crimen organizado, ¿no? Un modelo que viene desde Italia y que en el caso peruano se empezó a aplicar inclusive desde los 90, que empezamos a combatir al terrorismo mediante la denominada ley de arrepentimiento, ¿no? Entonces, la colaboración eficaz ha ido desarrollando, se ha ido ganando espacio y hoy por hoy merece un apartado especial en el Código Procesal Penal, porque tiene un proceso especial de colaboración eficaz, ¿no? Y si bien es cierto que su naturaleza jurídica, procesal, surge aplicable a las personas naturales, a los individuos que son sometidos en condición de imputados o de investigados en un proceso penal, ¿no? Ha ido ganando cierta aceptación el hecho de extender los alcances de la colaboración eficaz a las personas jurídicas inclusive, ¿no? En Estados Unidos aplican muy bien, ¿no?, esta técnica. Aquí en la región Chile lo ha aplicado también. En el caso peruano hemos tenido un solo caso resuelto hasta la fecha, pero entiendo que hay otros que siguen en camino, que es el famoso acuerdo de colaboración suscrito entre Odebrecht y el Estado peruano, Fiscalía y Procuraduría en
en enero del año 2019, homologado judicialmente. Yo en lo particular tengo algunos comentarios críticos que no será en esta oportunidad que las haga, lo haremos en su momento, ¿no? Sin embargo, no deja de ser una institución interesante y yo en lo particular también me inclino por esa posibilidad de que se siga desarrollando la colaboración eficaz aplicable a personas jurídicas. Pero para eso el gobierno o el Estado peruano tiene que admitir formalmente la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, a mí me llama poderosamente la atención que el Estado peruano o el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski haya insistido en llamarle responsabilidad administrativa, ¿no?, de las personas jurídicas, cuando en el fondo lo que existe es una responsabilidad penal regulada ya en el ámbito normativo peruano. Pero eso es un tema que también merece su atención. Lo que yo quiero manifestar sobre lo que refieres es que sobre el tema de la corrupción privada y pública es que, claro, diera la impresión por la información que manejamos, porque el Ministerio Público tiene, digamos, creo que una información que no se conoce del todo, y entendemos eso por el tema de la reserva de la investigación, es que los colaboradores eficaces o la colaboración eficaz estaría siendo utilizado en mayor medida por los investigados que provienen del ámbito privado, es decir, de los que se coluden con los funcionarios públicos, ¿no? Empresarios, ¿verdad? Y que de alguna manera la colaboración eficaz se utiliza, pero para acorralar al funcionario público, como si la corrupción, como dices tú, fuese solamente pública. La corrupción hay que mirarlo como un fenómeno que engloba en realidad a todos, es decir, al funcionario y al ciudadano de a pie, al empresario, ¿no?, al privado, al particular. O sea, los cohechos, ¿no?, las colusiones, las negociaciones incompatibles, incluso los peculados por lo general, se hacen con participación de privados, ¿no? Y ciertamente, si queremos combatir la corrupción, creo que el mensaje de no impunidad debe estar dirigido tanto a los funcionarios públicos como también a los empresarios, ¿no? En otras experiencias, los empresarios que han participado de grandes casos de corrupción y lavado de activos han merecido sentencias ejemplares. Algo que en el caso peruano me da la impresión, por la información que conocemos de las investigaciones que vienen avanzando, es que tal vez la mirada está más puesta en los funcionarios públicos y se viene utilizando la información que podrían dar los privados vía colaboración eficaz. Un tema que creo que merece merece su análisis respectivo, Armando, porque el mensaje, insisto nuevamente, el mensaje de sanción efectiva a quienes incurren en corrupción tiene que ser, creo que tanto para los actores públicos como para los privados. Creo que es la única manera también de dar un mensaje a los empresarios de que quienes incurran en actos de corrupción no van a verse tan librados recurriendo siempre a la estrategia de la colaboración eficaz. La colaboración eficaz es una herramienta de investigación que debe ser usada excepcionalmente cuando el Ministerio Público no tiene forma de poder acceder a información, pero no utilizarla en abuso, en el sentido de repente por un tema de tiempo, porque en fin, entonces mejor provoco una colaboración eficaz y dejo de lado otras técnicas de investigación que me conducirían al mismo puerto, y en ese sentido permitiría sancionar ejemplarmente a los actores públicos y privados. Pero si de entrada yo voy a hacer siempre uso de la colaboración eficaz, entonces, y van a ser siempre los privados quienes, en la mayoría de casos, opten por este camino, siempre tenemos esa sospecha de impunidad para un sector y probablemente el mayor peso de la ley para el funcionario público, ¿no? Dime, un tema que tiene muchas aristas, pero en realidad lo conversaremos seguramente en el diplomado también, ¿no? una así chiquitita. Y hay posibilidades de decirle al empresario, ok, colaboración eficaz, no va a ser preso, evidentemente, pero la multa o el dinero que tienes que pagar o la reparación que tienes que pagar tiene que ser antes de o ahorita, ¿no? Para entrar. Entonces, de alguna manera, sí, ok, quizás no te liberas de este tema, pero no del otro. O sea,
donde más te duele, que es el dinero como empresario, ahí vas a sufrir el castigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y eso, Armando, en realidad me permite hacer una reflexión final sobre este tema, ¿no? Eh, Porque la reparación civil, hay que entenderlo, la reparación civil o la disminución en el monto o el ajuste en el monto en favor del privado que se acoge a la colaboración eficaz, no forma parte de los beneficios premiales. Es más, en realidad el pago de la reparación civil en un proceso penal o en un proceso de colaboración eficaz forma parte de las reglas, de las famosas reglas de conducta, de las condiciones. Es decir, quien se acoge a la colaboración eficaz debe pagar el daño causado. Incluso si es que no paga la reparación civil, se puede revocar la condicionalidad o la exención o el beneficio que se le haya dado en el proceso de colaboración eficaz. Claro. Pero aquí creo que los empresarios están encontrando ahí una puerta fácil, porque claro, su condición es, no quiero pagar, digamos, un exceso de reparación civil, ¿no es cierto? Esa es la regla, la condición principal, y no puede ser vista de esa manera. En realidad aquí es información oportuna y veraz versus los beneficios penales, premiales, ¿no? Que tiene que ver con la reducción de la pena, la exención de la pena, ¿no? O la multa que está prevista dentro de las sanciones que pide el Ministerio Público. Pero la reparación civil debería ser más bien una exigencia, ¿no? Es decir, vas por la colaboración eficaz, pero tienes que reparar el daño causado al Estado. Si das buena información, útil, oportuna, veraz, entonces el Ministerio Público podrá pedir cualquiera de los beneficios que establece la ley premial. Pero aquí me da la impresión que podrían estar desnaturalizando los alcances de la reparación civil y casi convirtiéndolo en un beneficio más, y eso creo que es ilegal, ¿no? Sí, yo también creo que hay un error ahí. Bueno, estamos en la hora, mi estimado amigo Amado. No sé si quieras decir unas palabras de cierre. Bueno, no, nada, Armando, agradecerte a ti, a Miriam Ñopo, que nos viene acompañando en gestión pública y control, en Gaceta, con todas las coordinaciones, a todos los profesionales y docentes que nos van a acompañar, que tú has mencionado algunos, ¿no? Va a estar el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, nos van a acompañar el doctor Guzmán Napurí, en fin, ustedes pueden ingresar a la página web y van a encontrar la lista de destacados profesionales, docentes universitarios, que nos van a acompañar en el diplomado. Así que todos están gentilmente invitados, todavía están a tiempo de poder inscribirse. Y nada, y cualquier consulta, por supuesto, pueden comunicarse con los amigos, contigo, Armando, con Miriam, en fin, a los enlaces que tenemos en la página web, ¿no? Eso es, agradecerles muchísimo por la atención prestada esta noche y espero haya servido en realidad de motivación para el diplomado que viene. Yo quiero agradecerte mucho, Amado, por toda la experiencia y conocimiento que nos has dado esta noche. Ha sido un placer estar aquí. Asimismo, como tú, quiero agradecer a toda la gente y el equipo de Aula Gaceta, con Miriam Yopo, al de Gestión Pública y Control, que es el equipo que trabajamos, que lo dirige el doctor Juan Jiménez y está Alexandro ahorita ayudándonos con los cintillos que ustedes ponen abajo. Y asimismo quiero reforzar lo que ha dicho el doctor Amado, que es invitarlos al diplomado del 19 de julio, que cumple con todas las expectativas y cumple con todos los requisitos de la ley universitaria. Hay grandes profesionales y nada, los esperamos. Que sea una muy buena noche y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta el 19.